La huella del crimen, un espacio en el que hablamos de todo lo que nos genera curiosidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos hoy aquí en el segundo capítulo del podcast de La huella del crimen. Mi nombre es Lilian González, estudio la licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales. El día de hoy, como invitada de nuestro capítulo del podcast, está la licenciada Yajaira Rodríguez. Ella es licenciada en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales y actualmente es docente de la materia de inglés. Maestra, bienvenida a este espacio de La huella del crimen. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Y bueno, maestra, en esta primera temporada nuestro enfoque va más hacia el área de desaparecidos. Ya en el capítulo anterior veíamos cómo se ha dado este fenómeno a raíz de pues muchos factores, ¿no? Que si motivos políticos, que ya varias cosas que a lo mejor ahorita profundizaremos un poco más. Y la maestra anterior nos comentaba que, pues, bueno, más bien en ese capítulo hablábamos un poco más de protocolos, de las 48 horas, de más cosillas así como introductorio al tema, vaya. Y bueno, en este capítulo queríamos ampliar un poco más la perspectiva, a que no fuera una persona que trabajó en el área, sino cómo es realmente, cómo se ve este fenómeno desde fuera, sabiendo que tiene como conocimiento del tema, pero pues no estuvo como tal dentro de Fiscalía de Desaparecidos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿con qué le gustaría empezar? ¿Qué nos quisiera compartir a todos los oyentes? Entonces, primero que nada, ya no se debe de esperar las 24 horas, 72 horas, sino ya es de manera inmediata. Eso ya cambió. Y cada persona lo vive distinto, o sea, el duelo de la familia es distinto. Yo tengo varios familiares y amigos que están desaparecidos. No importa dónde sea, porque los han desaparecido desde su propio hogar, metiéndose a la fuerza. Y es interesante ver cómo las carpetas de investigación van dando un giro, porque al inicio es como desaparecidos, después cambia automáticamente a desaparición forzada de la nada y no te dan como que las respuestas ni los avances del por qué. Sí, inclusive ya pasa el tiempo y deciden dar carpetas o no. Sí, ya la famosa frase de los cold cases. Ya. Tengo entendido, o ya en una conversación que teníamos fuera del podcast, que en un proyecto de tesis que usted tenía, decidió tomar también este tema. Yo creo, bueno, primero que nada, pues se me hace muy, muy padre que las personas como tengamos la iniciativa de investigar más sobre esto, porque creo yo que, y incluso ya lo mencionaba, es uno de los temas más interesantes que hay en el campo. ¿Cómo fue su experiencia o por qué decidió tocar ese tema? ¿Cómo surgió? ¿Qué pasó? Bueno, el tema fue difícil al principio de tratar de asociarnos a qué nos íbamos a enfocar, pero al final dio el giro a enfocarnos a las madres buscadoras, a darles una protección a ellas, porque literal las madres buscadoras, todos los grupos en toda la república toman el papel de las autoridades en ocasiones para buscar, encuentran ya sea las fosas clandestinas y todo eso. Entonces supuestamente lo que nosotros investigamos y llegamos a la conclusión, solamente como quien dice la líder del grupo es la que tiene más la protección, pero no tal como en sí la protección, sino tienen un pulso de vida. Y ese pulso de vida es inmediatamente cuando están en peligro, lanzan alarma a las autoridades. Pero se nos hizo injusto si todas están arriesgando, ¿por qué no cuidar a todas? Si están trabajando con el gobierno, las autoridades, para buscar y encontrar. Y quedó inconclusa, aparte de que el tema es muy delicado, nos pusieron barreras para ya no seguir. Entonces mejor, ya no quisimos arriesgarnos y se quedó muy inconclusa la tesis. Sí, es un tema muy peligroso. Sí. Maestra, en este sentido de justo, bueno, también tenemos pensado, no sabemos si se logre concretar, queríamos entrevistar a una madre buscadora, esperemos que se pueda dar para otro capítulo, pero algo que a mí me parece muy importante que usted decía, que incluso
creo que ya me lo había comentado, yo logró tener una entrevista con una de ellas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, no sé, qué nos puede compartir de esa experiencia? La entrevista fue vía telefónica porque ella se encuentra en Sonora, en otro país. Y sí se le nota, todavía le duele. Creo, si mal no recuerdo, tiene 7 años todavía buscando a su hijo. No lo ha encontrado. Es una de las madres fundadoras de Sonora. Y ella sí tiene sus medidas, pero no como tal sus medidas. Y es lo que estaba diciendo. Nos comentaba que sí estaría bueno que tuvieran medidas ellas de protección, porque todo lo que ellas ganan o generan son a través de las fundaciones y las donaciones que les dan. No es que las autoridades les den los recursos. Ellas tuvieron que aprender por su cuenta. Y el dolor es distinto, porque ella dice que su dolor sí lo pasó, pero aún sigue con esa esperanza de volver a encontrar a su hijo. Y hay otras madres que el dolor lo viven distinto. Tienen la esperanza ya nomás de encontrar el cuerpo de su familia para que pueda descansar ya la madre. Sí, de hecho, hace poco estaba viendo un documental, no recuerdo exactamente porque ya tiene mucho que lo vi, de cómo llegaban los cuerpos a la morgue después de que los encuentran como en fosas clandestinas y así. Y de hecho no recuerdo si fue parte de un documental y fue parte de algo que también nos dijeron aquí, que yo lo relacioné todo. Que decían que llegaban los cuerpos como súper rígidos, como ni siquiera están como en un estado de descanso, o sea, están, pues no saben dónde están, sus familias no los encuentran, ¿no? Y que ya cuando llegaban a la morgue, las personas a veces les decían de que, oye, ya estás aquí, ¿no? Y como que incluso no sé, cosa bien paranormal, pues. Pero justo creo que eso es un punto clave de toda la desesperación que se puede llegar a vivir cuando pasa algo así en tu familia, en tu círculo cercano inclusive. Yo conozco algunas personas que han pasado, que sus familias están así, y de verdad siento que es muy feo, es muy muy feo como que no reciban una respuesta ni de las autoridades ni nada, ¿no? Y claramente que es un motivante para que pues a lo mejor pertenezcan a este grupo, o que incluso traten de buscar justicia por su cuenta, y al final se me hace como un cuento de nunca acabar, porque el hecho de que ellas tengan que, o los familiares o quien sea, tengan que buscar justicia como por su propia cuenta, pues ya, no sé, o sea, deja una laguna horrible en el campo de seguridad. Y ya estas personas también se arriesgan, o incluso son más propensas a delinquir en otro sentido, porque pues no sé, si yo encuentro a alguien que sé que desapareció a un familiar mío, no sé qué haría. Entonces, pues sí, no sé. No, sí, es muy complicado y pues cada familia lo ve distinto, pero a mis familiares llega el punto de que les digo, o sea, ¿cómo les digo que tengan esa fe, no se den por vencidos? Si las autoridades ya no están dando respuesta, ¿qué hacemos? Muchos han dicho que nos podemos ir a amparos, pero que si vas a meter más dinero, sí va a salir la misma. Sí. Y justo, no sé, como que me parece muy interesante el contraste que podemos encontrar. Por ejemplo, yo siento que personalmente y entre muchas otras personas fuera del campo, tenemos esta perspectiva de que pues sí, efectivamente no se mueven porque no hay una respuesta. Pero la otra maestra nos comentaba y nos decía de que, o sea, tengan fe. Y sí hay personas buenas. Realmente yo no dudo que haya personas buenas, tanto que pues hay muchos de mis compañeros y tanto pues yo también me estoy formando en eso y obviamente quiero llegar a hacer un cambio, ¿no? Pero se vuelve difícil confiar y creer y pensar en que pues de cada 10 personas que están ahí, 2 son buenas tal vez. Y como ya les mencionaba usted inclusive, te paran en seco. No sé, tengo una opinión muy dividida al respecto, pero creo que es interesante que veamos este contraste, pues. No nada más sea como un sí absoluto o un no rotundo, sino seguir en... Y
Y en este mismo sentido, como en la aportación de las madres buscadoras o de ese tipo de instituciones, que creo que nosotros, como cuerpo estudiantil, como personas, como sociedad, deberíamos apoyar un poco más, porque realmente eso es lo que va a generar el cambio. Yo pienso así, tal vez no. Sí, debemos de cambiar ya nuestra mentalidad, o sea, también debemos de saber a qué lugares sí podemos entrar, no encajar, para poder lograr ese cambio, o sea, todo tiene su riesgo. También hay que tener en cuenta, como le mencionabas, que si hay personas buenas, y a veces no es porque no haya personas buenas, sino a veces es mucha la carga de trabajo para realmente los servidores que están ahí adentro, recibiendo las carpetas, haciendo las carpetas, dándoles ese seguimiento. Sí. Porque hay muchísimo rezago. No, y inclusive creo que lo veíamos en una clase de Derecho Penal pasada también. La maestra nos decía que a partir de la masacre del 68, como que empezó más todo esto de la desaparición forzada, y ya, o sea, yo en mi mente como que me puse a pensarlo más a fondo, y sí es cierto, o sea, el trabajo sobrepasa. No me imagino si a veces una persona que trabaja en servicio al cliente y llegan, no sé, muchos clientes, te saturas de repente, como es, y trabajar en algo tan delicado como eso, está complejo. Sí, porque hay que saber manejar tus emociones, saber con qué palabras dirigirte, donde no vayas a lastimar a la familia. Mucha preparación también. Maestra, nos gustaría preguntarle a nuestros compañeros que están también allá, formulamos algunas preguntas referentes al tema. Una de ellas es, ¿qué ha aprendido sobre los factores que contribuyen a la desaparición de personas? Son varios factores criminológicos, puede desarrollarse tanto en el ambiente de la persona, porque muchas veces, ocasiones pueden aparentar que son serias, son personas buenas, o sea, lo primero que la autoridad va a decir, se fue con el novio, se fue con fulano, está de viaje, pero a veces muchas cosas no es cierto, entonces necesitamos ver todo el círculo. Es lo que pasó con un compañero. A él lo desaparecieron desde su casa, niño bueno, y dijeron, no, es que se fue con tal, es que tiene amigos malos, que están en malos pasos. Entonces ahí ya, como quien yo lo siento que ya están discriminando y están revictimizando a la víctima. Son varios factores, uno puede ser tanto el ambiente como la familia y lo que estudias. Ya. Ahorita que dijo eso, me quedé pensando en cómo a veces lo vemos tan injusto, el hecho de que, y que incluso muchas personas dicen como de, ay, ¿ya para qué? Si no va a pasar nada al respecto. Y el hecho como de culpar a la víctima, ¿no? De que dicen, vas y metes la denuncia y luego te dicen, o las mismas personas, no necesariamente los servidores públicos, sino las mismas personas de tu entorno te dicen, ay, sí, pero andaba en malos pasos. Sí. Es una desesperación, o sea, a mí me enoja mucho que digan eso porque, o sea, sí, a lo mejor sí estaba en malos pasos, pero está desaparecido, o sea, reacciona, ese no es el problema. El problema no es que esté en malos pasos, es que no está, ya no está. Entonces, como que ahorita que dijo eso me acordé mucho y creo que es una de las cosas que no solo en el tema de desaparecidos, sino en muchos más temas del campo de seguridad también es un súper problema. Que la misma gente, o sea, el mismo pueblo, decimos lo mismo por nuestras personas y no nos detenemos a pensar o no tenemos esa conciencia de que si fuera a lo mejor un familiar nuestro, o nuestra mamá o nuestros hijos o como sea, a lo mejor pensaríamos un poco diferente. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver y tenemos que empezar a cambiar un poco también el pensamiento de la sociedad y de decir como de, oye, o sea, sí, pero realmente, ¿qué importa más? Entonces, justo yo también lo sentía mucho con el tema de los feminicidios y todo eso, o sea, como que por eso me puse en esta postura, pero ya después que lo empecé a ver en otros sentidos y dije, es que es igual en todo. Y sí. Tenemos otra pregunta también, maestra. ¿Qué papel juegan las familias de las personas desaparecidas en las investigaciones? Ellos son los principales, ellos se van a encargar de exigir los derechos, de que la carpeta se vaya actualizando y que les den una respuesta.
Si ellos no dan el seguimiento, pues jamás van a darles una respuesta. Entonces es fundamental que la familia se mantenga unida y lleve todo el proceso bajo de la investigación, tanto como poner de su parte, dejar muestras de genética, de ADN en el instituto, para en cuanto encuentren algo, hagan los estudios. Sí, claro, pues no van a ir a tocarles la puerta y... ¡Hey! Ok. ¿Cómo podría definir la diferencia entre desaparición y extravío? El extravío ya no se usa. O sea, es no persona no localizada y desaparecida. O sea, la definición que te dan los protocolos es que eres no localizada en cuanto no sepas de la localización o el domicilio de esa persona. Te conviertes en desaparecido pasando las 24 horas. Ok. Entonces es parte de lo mismo. O sea, es de lo mismo. Es que extravío se utiliza en Estados Unidos. Ah, ok. Ajá. Y aquí es persona desaparecida o no localizada. Ok. Bien. Y aprovechando un poco más como del conocimiento que ya tenía previo de la investigación y así, ¿qué desafíos cree que enfrentan las autoridades en temas de desaparición? Que ponen en peligro su vida. Ese es uno de los principales. De los desafíos, en cuanto tienen que realizar las investigaciones de campo, varios agentes, a lo que me han contado y he visto, tienen que cambiar totalmente su personalidad. Vestimenta distinta, cambio de tono de voz, algunos se tatúan, otros se pintan el cabello, usan pelucas para tratar de pasar desapercibidos. Y es algo muy difícil, y aparte como son temas muy sensibles, yo creo que a cierto tiempo tienen el famoso burnout, el síndrome, que ya no van a poder. Entonces necesitan constantemente ir sacando todas esas emociones que se están guardando. Ya. Ay, qué feo. Qué triste. O sea, pues sí. Ahora, ¿cómo cree que la sociedad podríamos cambiar o trabajar para mejorar en este tema? O sea, si a usted le dijéramos, imagínese que es presidenta, ¿no? Por decirlo. Y usted puede poner una ley o algo, lo que sea, para erradicar todo esto en cuanto a la sociedad. ¿Qué sería? Primero, me encargaría de quitar a todos los servidores públicos que están ahí por nomás, que les dijeron que pasaron los exámenes de control y confianza, cambiar el personal, poner a licenciados y licenciadas ya en el tema o especialistas en el tema para poder lograr ese cambio. Y no es como que generar nuevos protocolos, sino reformar los que ya están para poder hacer un trabajo mejor. Y que las familias, en cuanto no localicen a las personas, vayan a denunciar, porque si comienzan a publicar en las redes sociales y los agresores se dan cuenta, es más rápido que ellos se muevan y hasta incluso los pueden llegar a sacar del país, porque ya están dando la alerta. Entonces ya no permiten que la autoridad genere esa ubicación geográfica para poderlo localizar en un solo punto, que es como un triángulo, y empiezan desde ahí. Si no, se va a tener que expandir más, por eso es más tardado. Ahorita que dijo eso me acordé de un caso en específico. Cuando yo estaba en la prepa, tenía pues mi grupo de amigas. Y empezó la pandemia y pues ya no nos veíamos diario, ¿no? Pero siempre estábamos en contacto de que, ya sea para, oye, pásame la tarea, lo que sea. Y hubo un momento en el que una de las mamás de mis amigas nos mandó un mensaje, y bueno, a una. Y ella nos dijo de que, oigan, ¿han visto a tal persona? No voy a decir su nombre porque pues no lo tengo autorizado, pues. Pero nos preguntó de que, oigan, ¿la han visto? No la hemos visto desde hace 2 días, no sabemos dónde está, no sabemos nada, o sea, se salió a trabajar y no ha regresado. Y pues obviamente nosotras nos pusimos de que no inventes, es ahí preguntando a las personas de la escuela y así. Pero justamente nos dijeron, no vayan a hacer ninguna publicación hasta que salga la alerta.
Y nosotros estábamos bien enojados de que no manches, pues cómo no vamos a publicar nada, o sea, es nuestra amiga, la queremos encontrar, a lo mejor alguien la está viendo, o alguien la vio, no sé. Y sí era como una desesperación bien fea de que no podíamos hacer nada, pues nada. Ya hasta como horas después nos mandaron la publicación de la alerta y ya nos dijeron de que no, pues esta sí la pueden compartir, no sé qué. La compartimos y todo, pero sí es cierto, o sea, no lo había visto como desde esta perspectiva en que sí puede afectar bastante. Al final de esta historia, para que no se queden con el pendiente, mi amiga apareció, ya pues, se localizó después y todo salió bien, pero como que esa experiencia a mí pues sí me marcó un poco. Sí, después de eso me daba mucho miedo salir también porque no sabía ni qué. Y como la frustración, ese día lloré mucho y lo hablé con mi mamá y le dije como es que no entiendo por qué, ¿no? Y ahora que lo veo desde como este ángulo, pues sí es verdad. Y creo que también es parte importante que la misma sociedad siga como aportando y creciendo en el tema. Nos preguntan también, maestra, que si usted sabe o tiene el conocimiento de cómo es el proceso o cómo se lleva el proceso de encontrar a una persona que fue víctima de trata de blancas. Trata de blancas, no, desconozco. Pero cada fiscalía tiene su área. Yo me imagino que, pues sí, están a veces los otros delitos, sí se relacionan con los desaparecidos. Porque trata de blancas puede ser aquí, se la pueden llevar a otro país con las redes, como el paso, no sé si llegaron a escuchar la noticia de esta muchacha que venía de Colombia, que duró 5 o 6 días desaparecida y resulta que estaba en una red de trata. Sí, no lo había escuchado. Bueno, ya nos tocará investigar un poco más del tema después. ¿Qué piensa respecto a la manera de cómo los medios de comunicación cubren los temas de desaparición? Las notas criminales tienen que cubrir ciertas cosas porque obviamente ciertos detalles de la investigación son confidenciales, no se pueden dar a la luz, y aparte que ellos también se ponen en riesgo. Ok. Ahorita, justo que veíamos un poco sobre eso, recordaba también otra nota que vimos en clase de Derecho Penal del reportero que había desaparecido. Bueno, no, según yo no estaba desaparecido, estaba como privado de su libertad, pero no, o sea, no sabían dónde. Entonces sí, creo que no se nombra así, pero al final sí estaba desaparecido, ¿no? Entonces estábamos viendo justo en esa clase cómo en una cosa de así, súper rápido, dieron con su paradero. Y que incluso los mismos medios nos dieron a entender que había muchísimo personal buscándolo. Muchísimas personas. Y justo lo comentábamos porque se nos hacía impresionante cómo hay gente que lleva desaparecida años, o sea, una década. Y ya le dieron carpetazo, o ya no mueven nada más, o ya ni te pelan, o desde un inicio no te pelaron. Y como una persona que pues puede ser influyente en el medio mueven cielo, mar y tierra para encontrarlo. Y digo, al final qué bueno que lo encontraron, que está bien y todo, pero creo que eso nos habla mucho de todas las lagunas que hay en el sistema para pues seguir los procesos de manera correcta, pues. Y era parte de, ahorita lo recordé, que nos decía eso, porque sí está bien tenso. Y la frustración de las personas, yo me puse como en esa postura, y la frustración de las personas viendo como no manches, yo llevo yendo contigo 6 años y no me das respuestas, y esta persona en 3 días ya. Pero nunca lo sabremos. Sí, no, porque de hecho ahí por donde vivo hubo un caso de 3 ex compañeros de la secundaria que se fueron. Duraron creo que casi una semana así sin poderlos localizar, ya habían desaparecido, ya les dieron su pausa.
pues toda la familia, el pueblo se unió, hicieron una marcha y qué casualidad los encontraron en Puerto Vallarta. Por ellos sí movieron cielo, mar y tierra y por otros no, pero ahí al final descubrimos que se fueron por su propia cuenta. Está todo muy raro. Ajá, y hay un maestro también de aquí de Cleo que está desaparecido de otro estado, que es antropólogo, y él estaba en este medio de desaparecidos y aún no sé si lo encuentran o no. Sí. Sí, está muy intenso. Y maestra, dentro de todo esto, ¿qué aprendizaje ha obtenido usted que cree que pues nos podría ayudar como a nosotros o en general a la gente? O ya si lo quiere enfocar como en métodos de prevención, ajá. Falta que obviamente el sistema mejore, se haga una limpia total de todo el personal como la administración, que ambos lados pongan de su parte y ya no juzguen, y tener en cuenta que al entrar a este medio a ser el estudiante algo así, siempre hay un riesgo que tomar, pero es algo muy bonito. O sea, yo lo veo de ese aspecto porque vas a ayudar. Vas a tratar de generar un cambio para los demás, y si generas lo das felicidad a los demás y haces bien tu trabajo, pues ya es como que dice tu recompensa, te hace sentir mejor. Ya. Pues ya estamos llegando al fin del podcast, maestra. Entonces, algo más que nos quiera agregar, un aporte, lo que usted quiera, una recomendación a los oyentes. Una recomendación. En caso de desaparecidos hay que tratar de indagar sobre los más delitos que hay que se pueden dar, como la red de trata, los feminicidios, porque en ocasiones puede estar ligado en eso. Y solamente nos buscamos en encontrar la persona, sino buscar alrededor también. Ok. Pues sería todo entonces, maestra, por nuestra parte. Muchas gracias por aceptar la invitación a La Huella del Crimen. Ojalá que en el futuro podamos tener otras colaboraciones con usted, que seguramente sí. Esperemos que este proyecto vaya para más tiempo. Y pues nada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Como ya saben, nosotros estamos trabajando para que este espacio de información y de concientización sea digerible para todos. Esperamos tener más interacciones por parte de los oyentes también. Estén al pendiente de nuestras redes sociales. Si quieren algún tema en específico que quieran que abordemos, o entre otras cosas. Y pues nada. La Huella del Crimen, un espacio en el que hablamos de todo lo que nos genera curiosidad.